Escuchar África un poco desde este lugar y tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar en el día de hoy, ¿no? Vamos a estar charlando acerca de este nuevo poder que se avecina. Creo que en el horizonte se viene África y están los estudios y demás investigaciones que se ven acerca de África colocada allí en el tablero geopolítico mundial hacia el 2050. Parece que van a dar mucho que hablar, ¿no? Hoy vamos a estar hablando necesariamente de el pasado, presente y futuro de África, qué es lo que sucedió para que hoy sea un continente en el que esté involucrándose en distintas temáticas, ¿no? Desde la infraestructura, los distintos actores internacionales que intervienen en el territorio, porque es una multiplicidad de actores que, bueno, África está viendo desde qué lado poder avanzar, cooperar y también cuál es su selección o su estrategia internacional. Sabemos también que África no puede ser tomada como un único conglomerado, sino que hay una serie de actores muy diferenciados que tienen que ver con la incorporación al mercado internacional, las cuestiones tribales, los conflictos internacionales internos, las cuestiones religiosas, ni hablar, el Islam y demás. Pero sí podemos hablar de un continente único en términos de la estrategia internacional que está buscando África hacia el 2050, o van a poder controlar esta cuestión de superpoblación y lo que se viene en materia económica. Sabemos que hay un par de actores interviniendo ya al territorio. Vemos, por ejemplo, el caso de China y Estados Unidos, grandes competidores dentro del territorio africano. África es un tablero más de la competición bipolar que hay entre China y Estados Unidos, porque Estados Unidos por ahí sigue apostando a lo que es el ámbito por ahí de seguridad, el ámbito de lo que es la diplomacia y la política, pero China también lo hace del sentido comercial. Y eso pudimos ver, por ejemplo, en Djibouti, que está en el Cuerno de África, hay una base naval china. Entonces, realmente pudimos ver que muchas de las cosas que la diplomacia, la política exterior china fue difuminando a lo largo de los años fue en África. Emma, y para vos en esta carrera bipolar que hay en África, en términos comerciales, ¿quién va ganando la partida, la carrera? La partida todavía no está ganada, o sea, realmente lo que es la competencia entre Estados Unidos y China realmente es relativamente nueva en comparación a lo que era de la Unión Soviética y Estados Unidos, pero... Claro, Rusia interviniendo el territorio de hace muchísimo, ¿no? También, ese claro, es otro tema muy importante a tocar, sí. Pero comercialmente, volviendo a lo que me preguntaba Santino, pienso que China tiene un poquito más de ventaja en ese aspecto. Y la ventaja tiene que ver con la poderosa intervención en la infraestructura, ¿no? Los chinos dijeron, nosotros vamos a armar el sistema de infraestructura, de tecnología. Hay una geopolítica diferenciada entre China y los Estados Unidos en el territorio africano, claramente. Hace un tiempo dialogaba con los chinos, que parece rarísimo dialogar con los chinos, ¿no? Pero preguntándoles cuál es el interés que tienen sobre Latinoamérica y sobre África, porque uno tiende a compararse con el continente africano, porque decimos compartimos ciertas cuestiones de emergencia, de desarrollo, cuestiones poblacionales, diferencias y diversidades hacia el interior. Entonces digo, ¿qué interés tiene África, China sobre África y sobre Latinoamérica? Y los chinos dijeron, bueno, Latinoamérica es un caso súper particular, nosotros vamos a hacer y vamos a tomar decisiones súper puntuales sobre productos, sobre rutas comerciales que tengan que ver con nosotros, pero no vamos a salir a correr a desarrollar ningún sistema. El caso es África, dice. Nosotros sí vamos y entendemos que aquí es donde se va a poner todo el acento en infraestructura y desarrollo de sistemas tecnológicos, en la incorporación de toda una cuestión de armado de políticas públicas que tienen que ver con esto, ¿no? Yo creo que mucho podría ser también el avance de la infraestructura no adecuada, porque nosotros ponemos a pensar que como África es uno de los continentes que más está creciendo en el último tiempo, así como crece la población, tiene que crecer a su vez también la infraestructura. Para 2050, si no me equivoco, el 25% de la población mundial va a ser africana, si los datos siguen así. Así es, uno de cada cuatro, una cosa bestial, o sea, se va a volver africano todo el mundo, básicamente. Vamos a escuchar todos música africana, vamos a estar escuchando, ¿no? Y bueno, entonces, ese es un problema, o no, como vos decías, Santi, puede llegar a ser un problema porque imaginemos las migraciones que habría si no hay una
un empleo estructural, no hay industria, no hay claro, desarrollo. Si se sostienen a estas juventudes dentro del territorio africano, porque hoy sabemos que la migración, la mayor cantidad de migrantes provienen del continente africano hacia Europa, pero esto se está también dando vuelta un poquito, ¿no? Es interesante cuando hablas de migración porque cuando nosotros hablamos de inmigración de África siempre pensamos que la mayoría sí se va a Francia, se va a España, se va a todos esos países europeos, cuando en realidad las migraciones que suceden en el continente africano es dentro del continente africano. Sí, muchas migraciones suceden sí. dentro del continente africano. Totalmente. A localidades o a regiones mucho más estables, ¿no? Sí. Por ejemplo, Nigeria, Sudáfrica, Ruanda, que en su momento Ruanda era un caos total, pero hoy está mostrando signos de crecimiento y desarrollo. Y me parece importantísimo, considerando que Europa, por ejemplo, está viviendo un proceso de transición energética donde inevitablemente pone el foco en África. Pero es extraño ver cómo África, teniendo todo lo que hoy el mundo necesita, de alguna manera sigue en la misma posición. Qué loco esta cosa, ¿no? Decíamos hace un rato y lo volvés a mencionar y que me parece muy fuerte. África tiene los recursos, tiene las personas, pero los socios estratégicos, que no parecen ser tan estratégicos ni tan socios, sino que explotan diferencias hacia el interior para generar esas rispideces y que sea mucho más fácil la expropiación de recursos. Pero digo, qué poco inteligente esto, porque la verdad que desarrollando un sistema, desarrollando un continente, yo podría comerciar de forma mucho más transparente, honesta, más efectiva. ¿Y por qué se genera esta cuestión? Porque creo que también esta multipolaridad de actores dentro del territorio tampoco tiene claro el mensaje de alianza, de cómo se vive esto de ONU Habitat, que tiene que ver con la forma en la que se soluciona el déficit habitacional, la manera en la que queremos vivir, cómo son las ciudades saludables. Ellos tenían mucho para decir, nuestro propio sistema, decían ellos, y esta es la manera en la que nosotros queremos vivir. Pero digo, ahí empezaban a llevar su voz. Y cada vez más, desde el 2010 en adelante hasta el 2026, grandísima participación en todo lo internacional. En lo comercial ni hablar, ¿no? Esta Unión Africana que empieza a plantear de qué maneras llevar adelante el comercio internacional con el mundo. Es decir, vamos a tener nuestras reglas. Juan, vos ves más cohesionada, por así decirlo, la inserción internacional de los países, entendiendo que ya no son tan pasivos, que ahora ya no son tan operadores de lo que son un poder soviético, un poder estadounidense, sino que también empiecen a entender el significado que pueden tener en el escenario. Sí, de hecho muchos analistas dicen que ya no son recipientes de decisiones, sino que son tomadores de decisiones, es decir, plantarse en el territorio, ver de qué manera pueden llevar adelante el juego internacional. Están entendiendo el tablero internacional de esta forma, ¿no? Tenemos los recursos, tenemos una población que va a crecer, tenemos que incorporar un sistema industrial que permita a las personas adentrarse en el consumo, pero también, además del consumo, también en el espacio laboral y cómo y de qué manera hacerlo, pero también tenemos que saber que hay determinados actores que están limando este sistema que nosotros queremos de alguna manera dibujar. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de África hacia futuro? ¿Qué les parece? ¿Cómo se mueve? ¿Qué cosas les deparan los africanos o nos deparan los africanos? Yo creo que hay un factor que es el que está limitando esta explosión de África hacia el sistema internacional, que son los problemas estructurales que tiene África hacia adentro. La gran mayoría de los países no tiene instaurados gobiernos muy sólidos. Tienen problemas con los gobiernos a nivel social, a nivel educativo, y considero que son cuestiones que si África no soluciona, es muy difícil que se proyecte en un plano internacional si hacia adentro no puede mantenerse sólida. Estoy de acuerdo con eso. Y esto no es de ahora, incluso en la historia nosotros vemos, las famosas conferencias de Berlín, ¿no? Ahí nosotros queremos marcar como el principio de, no diría todos los problemas que tiene África, porque tampoco es apuntar a simplemente una situación, porque son conclusiones, son cosas que pasan y que se van generando a causa y consecuencia.
pero si bien entender que ahora en las conferencias de Berlín lo que pasó, esta división sin tener en cuenta diferentes etnias, diferentes marcos lingüísticos. Así es. Eso también, digamos, perpetuó lo que fue un ciclo de violencia en lo que todas las partes que quedaron bajo estos gobiernos, ya sean separar alemanes, poblaciones que tenían mucho que ver, ¿no? Tenían mucha historia y juntar otras que tradicionalmente fueron enemigas. Tengo una pregunta tremenda acá que me llega de los participantes que están ahí escuchándonos y nos están viendo. Dice, ¿el hecho de que África tenga una población mucho más joven puede ser un parámetro para que Estados Unidos se fije en la formación de tropas? Fuerte, ¿no? Es decir, claro, sí. Claro, porque Rusia también. ¿No? Porque Rusia ahora ya no está Wagner. Hubo una subtrama ahí, y ya Wagner como tal ya no existe casi, pero sí existe el Africa Corps, y el Africa Corps implica por ahí muchas personas jóvenes en África. ¿Y saben por qué está pasando esto también, no? Por el yihadismo. Por el yihadismo, sí. Por la cuestión religiosa, pero es la forma de ascenso social más rápido y económico. Exactamente. Prometen sueldo para los rusos de hasta $5.000, $8.000, digamos, que no solamente son buenos para los rusos, sino que también son buenos para ellos mismos. Para los africanos, imagínate estar allí con una situación de crisis económica tremenda, no acceder a ningún tipo de recursos. No hay acceso a educación, no hay acceso a salud, no hay y acceso a oportunidades laborales. Sí. Exactamente, entonces viene a ser una ayuda enorme. La preparación de tropas va a ser bien llamativo porque, claro, una de las estrategias que conllevan las grandes potencias tiene que ver con la incorporación de tropas en otros lugares, ¿no? Hacer la guerra en otros territorios con otros y por otros. Es tremendo esto.